Dijeron a Jesús los fariseos y los escribas: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Los de los fariseos también, en cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús contestó: ¿quieres que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos 33 al 39. El maestro de Nazaret, con su predicación del reino celestial, soluciona los conflictos de interpretación de la manera de vivir una religión, cómo se vive auténticamente una religión, cómo la palabra va unida al testimonio, a la actitud de cada persona y no se queda solo en la palabra. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 6 de septiembre, año 2019. Es importante, al leer la palabra de Dios, entender cómo el Hijo de Dios resuelve conflictos en las maneras de pensar de las personas, grupos, movimientos, religiones. Las autoridades religiosas de la época de Jesús de Nazaret, los escribas, los fariseos, la manera de pensar de cada uno de ellos, aparecen unos conflictos en torno a la práctica religiosa de la comunidad. Un primer conflicto que aparece es el perdón de los pecados. Y las personas se preguntan cómo es posible que alguien perdone pecados. Todavía me imagino que habrá gente preguntando cómo un hombre que es pecador puede perdonar pecados. Si nos devolvemos 21 siglos atrás, escucharemos cantidad de judíos escandalizados diciéndole al Hijo de Dios: ¿cómo puede perdonar pecados si solo Dios perdona pecados? ¿Cómo eres abusivo con Dios? Nos devolvemos 21 siglos adelante y encontraremos gente preguntando cómo puede un ser humano perdonar pecados. Conflicto de vivencia de una religión. Un segundo conflicto es comer con los pecadores. Para la religión del momento de Jesús de Nazaret, comer con pecadores no venía bien. Se hablaba mucho de pureza y de impureza de las personas. Se hablaba mucho de lo externo de la religión, pero no se había hablado del asunto interno, de la razón de ser de la religión, de la conversión, de ser ejemplo para los demás. Había una cantidad de reglas. Comer con pecadores no estaba bien y fue una de las cosas que le criticaron a Jesús de Nazaret. Come con pecadores, sana enfermos, sana en sábado, hace cantidad de cosas que eso no es de una verdadera religión. Segunda falla tangencial en la interpretación de una religión. La tercera es el ayuno. ¿Cómo es posible que ustedes no ayunan? Los fariseos y los escribas y los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran. Y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos no oran ni ayunan. Como que la pregunta que a uno se le ocurre en el fondo es: ¿cómo es posible que una persona pueda vivir una religión si no ayuna? Si no obedece a la regla de la religión. Las reglas han sido importantes en la religión, pero el espíritu de la regla y el espíritu de la ley es mucho más importante en materia de religión. En materia de religión es mucho más importante los frutos, la conversión, cómo tratas a los demás, cómo vives con los demás. ¿Cuál es el fruto de que si una persona es muy cumplidora de una buena cantidad de reglas, hasta dónde eso es un beneficio para la misma comunidad? ¿O será que la persona se convierte en un juez para la misma comunidad? ¿Cómo entender y cómo resolver el conflicto? Y lo resuelve Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret dice: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para colocársela a un manto viejo, porque se estropea
el nuevo y la pieza no le pega al manto viejo. Nadie coloca vino nuevo en odres viejos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, está bueno el añejo. ¿Cómo se pueden combinar dos cosas? ¿Cómo se puede hablar de avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios, ajustar la palabra de Dios a las épocas y a los momentos sin dañar el sentido de la palabra? Porque es que se pueden correr los dos peligros. El primer peligro es a ultranza y devolverse en la interpretación y volver a los primeros tiempos. Lo más importante es ayunar, así trate usted a los demás mal. Lo más importante es como sentir hambre por 3 días, pero eso no interesa que usted difame de las personas, eso no tiene nada que ver. Ni que usted sea juez de los demás, ni le dañe la dignidad a los demás. Ahí la cosa se complica. La actitud de la persona no coordina con la misión que está cumpliendo, totalmente contraria. Se supone que una persona que ayuna, que es cumplidora, conocedora de la ley, es una persona que se proyecta muy bien en la sociedad y aprende la caridad, la misericordia y la bondad, que son frutos propiamente de vivir correctamente una religión. O se puede correr el segundo peligro. El segundo peligro es irse al contrario, a interpretar una religión que ya no hace falta, que ya no se necesita. Ya muchos países del mundo han hecho eso en la actualidad. No es importante una religión oficial dentro de un país, dirán. ¿Para qué es importante decir que la religión oficial es esta? Todos que practiquen lo que quieran y piensen como quieran. Entonces nos vimos al otro extremo. Como que el otro extremo es que cada persona piense como se le ocurra. Y tampoco se puede hacer ese salto. Hay que respetar el punto del equilibrio que es la palabra de Dios. El punto intermedio. O te quedas atrás y es más importante hacer cosas, rezos y cantidad de cosas que no tengan nada que ver con tus semejantes, con la justicia, con la caridad, con el derecho o con la misericordia. O te vas para adelante y haces lo que quieres y te comportas como quieres y hablas como quieres. Hablas de derechos, pero no hablas de deberes. Sociedad moderna. El Papa, en una predicación en el mes de febrero del año 2015 en la Casa Santa Marta, el Papa hablaba de la situación del ayuno. Y decía el Papa, el pueblo se lamenta delante de Dios porque no escucha sus ayunos. Y entonces el Papa explica el ayuno diciendo que para el Señor no es ayuno, no tanto no comer carne y después pelear y explotar a las demás personas. Dice el Papa, el ayuno que quiere Jesús es el que rompe los esquemas tradicionales, las cadenas injustas, libera a los oprimidos, es la persona que practica la caridad y la misericordia, implanta la justicia. Ese es un buen ayuno. El ayuno que no es solamente externo, una observancia externa, sino que es un ayuno que viene del corazón. Y así lo explica el Santo Padre Francisco. Cómo es importante entender lo que la persona cree con lo que la persona hace. Y ahí está una clave muy importante para aprender a vivir bien una religión. Lo que la persona cree con lo que la persona hace. La persona cree, ha leído la palabra, ha leído que es importante el ayuno. Sí, es importante el ayuno. Y será importantísimo el ayuno cuando coordine perfectamente con el cambio y la manera de ser de cada persona. Y así lo va a entender el apóstol Santiago en su carta hablando de la fe y de las obras, hablando de la importancia de que coordine perfectamente lo que la persona cree con lo que la persona hace. Bien interesante aprender sobre vivir una religión de una manera equilibrada, donde lo que haces tienes que ver mucho con la vida y la dignidad de las demás personas.